Espero con ansiedad la llegada de este momento porque es la única oportunidad que tengo de encontrarme con la iglesia cada sábado en sus hogares. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos donde se encuentre. Que el Dios de los cielos les bendiga abundantemente. Hoy estamos aquí, vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a hablar del zarandeo. Imagínense, el zarandeo es un tema valioso para el tiempo que estamos viviendo y para los tiempos venideros para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El propósito del tema es alertar a la Iglesia sobre los resultados funestos de la indiferencia espiritual. Hace unos días, unos temas atrás, usé una frase, deben recordarla: mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Así que los invito para que ahí donde están ustedes, en casa, en coro, en familia, lo repitan conmigo 3 veces. Vamos a repetirlo ahora, hagámoslo, 1, 2, 3. Mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Cuando vengan los tiempos difíciles, hermanos y amigos, será la fidelidad que hemos desarrollado en todo este tiempo la que nos ayudará a mantenernos fieles en los momentos difíciles que sobrevendrán a la tierra y también a la iglesia. Veremos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de este tema del zarandeo. Para desarrollar este tema, traeré de vuelta una secuencia de eventos de los últimos días, tal como aparece en el capítulo 24 de Mateo y en el conflicto de los siglos. Yo les hablé de esto en temas pasados. Le mostré la secuencia que tiene el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. El Señor Jesús mostró los eventos finales ahí en un orden, en orden preciso. Y lo traigo a colación para darles una idea de dónde está ubicado este evento, el evento del zarandeo en la secuencia. En primer lugar, el Señor Jesucristo, cuando empezó a responderle las preguntas a sus discípulos, ya hablamos de eso, comenzó a hablarle de los falsos cristos y los falsos profetas que vendrían y engañarían a muchos. Esto se va a repetir al final del tiempo. Luego le habló de los desastres naturales, les habló de las pestes, de los terremotos y les habló de la condición social que imperaría en el mundo en ese tiempo, antes de la segunda venida del Señor Jesús, antes de la destrucción de Jerusalén. Los eventos que se levanten en el mundo social servirán para que los hijos de Dios sean acusados, sean señalados como culpables de las cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Es decir, buscarán las autoridades religiosas y gubernamentales, buscarán chivos expiatorios. Esto desencadenará una persecución para el pueblo de Dios. Será el tiempo de angustia previo. Luego en Mateo 24 se habla del momento en que los hijos de Dios tendrán que presentarse ante los magistrados para testificar. Después el Señor Jesús muestra el poder del Espíritu Santo que sería dado para la testificación, y es lo que nosotros conocemos como lluvia tardía. Entonces viene la predicación de un mensaje poderoso que no puede ser contradicho por nadie. Nadie lo puede contradecir, es el fuerte clamor. Luego aparece el zarandeo. Allí en Mateo 24 aparece el zarandeo. Allí Mateo nos dice que ante la persecución muchos se ofenden y se escandalizan y se van de la iglesia. Algunos familiares se levantan contra los fieles y los entregan a las autoridades. Los falsos profetas surgen falsos profetas asegurando que habrá paz y que no vendrá lo que realmente ha de venir.
Se resfriará el amor por el aumento de la transgresión de la ley, es decir, de tanto desobedecer, muchas personas se enfrían y finalmente se apartan del seno de la iglesia. Es allí donde Mateo presenta en el capítulo 24 un llamado a ser paciente. Dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque la iglesia verdadera, la iglesia remanente, es una iglesia que tiene que tener paciencia. Recuerdan ustedes, el libro de Apocalipsis lo dice: aquí está la paciencia de los santos. Ocurre la predicación del evangelio a todo el mundo. Toda la gente será enterada acerca del mensaje de salvación. Viene la abominación desoladora, ya hablamos de ella en temas pasados, la huida del pueblo de Dios hacia los lugares desolados cuando se da la ley dominical. Y bueno, Mateo presenta que los fieles que huyeron de la destrucción de Jerusalén eran guardadores del sábado. Igual ocurrirá al fin del tiempo, los fieles son guardadores del sábado. Ya después lo que viene es la gran tribulación. Viene la gran tribulación y lo final, cuando la noche está bien oscura, entonces viene la parte más dulce, es la liberación del pueblo de Dios, la intervención del Señor Jesucristo para liberar a su pueblo. La palabra zarandeo, hermanos y amigos, es de origen hebreo. Se deriva de la expresión nua, y esa expresión puede traducirse de varias maneras. Una de ellas es temblar, sacudir, tambalearse, moverse con inestabilidad. A veces se le puede traducir también como errantes, andar sin un rumbo de aquí para allá, de un lado a otro, dando bandazos. En la Biblia se utiliza esta expresión 2 veces, traducida en la forma como hemos mencionado. Aparece en Amós, Antiguo Testamento, en Amós, capítulo 9, versículo 9, que señalaré más adelante. Y en el Evangelio según San Lucas aparece en el capítulo 23, en el versículo 31. Es allí donde el Señor Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, para moverte, para sacudirte. Vamos a mirar el capítulo 9 del libro de Amós en el Antiguo Testamento y también el versículo 9. Este pasaje nos muestra el zarandeo de la siguiente manera: porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Se da cuenta? Sea zarandeada entre todas las naciones, o sea, sea regada, dispersa entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Usted puede notar algo interesante en ese pasaje. Habla de una criba, un cedazo. Ustedes a veces lo utilizan en las construcciones para cernir, un cernidor para cernir la arena. Esa es la criba. Y es interesante notar que el pasaje de Amós dice que cuando se efectúa el zarandeo dentro de la criba, ni un solo grano genuino, un granito entero, cae a tierra. Eso es importante. El zarandeo no afectará a los creyentes genuinos, no los afectará. El pueblo de Dios será esparcido o sería esparcido, eso es lo que Amós 9:9 dice, entre todas las naciones, serían lanzados al aire por todas partes en la zaranda de la aflicción y de la persecución, para determinar quiénes permanecerían como leales seguidores de Dios y quiénes se unirían a los paganos para volverse enemigos del pueblo de Dios. En síntesis, esta acción, el zarandeo, señala una obra de selección, una obra de separación y de purificación. Aunque el zarandeo a que se refiere Amós en el capítulo 9, versículo 9, es originalmente dirigido al Israel antiguo, al Israel literal, el zarandeo se ha repetido en todos los tiempos para el pueblo de Dios y se va a repetir al fin del tiempo con el Israel espiritual, o sea, con la iglesia, con nosotros. El apóstol Pablo nos da esa seguridad cuando él menciona
que tenemos que estar pendientes de lo que pasó con el pueblo de Israel, porque pasará también con la iglesia en este tiempo, con el Israel espiritual. Tomé un solo versículo del capítulo 10 de Primera de Corintios, tomé el versículo 11 que dice de la siguiente manera: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que pasó con el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros ahora. Vamos a mirar dónde aparece el zarandeo en el Nuevo Testamento. Usamos un principio, lo hemos usado en varios de los temas que hemos estado teniendo cada sábado, y es que la historia se repite a escala mayor. Y yo di una clave: algo que aparece en el Antiguo Testamento se repetirá nuevamente, y podemos aceptar que se repetirá única y exclusivamente si el don profético da el aval de que se repetirá, o aparece en el Nuevo Testamento algún personaje bíblico o el mismo Señor Jesucristo habla de un segundo cumplimiento. Vamos a ver el zarandeo en Mateo 24. Ese capítulo es valioso, recuerdan, Elena G. White recomienda que es el capítulo que hay que entender bien en este tiempo. Y vamos a mirar los versículos 9 al 14 de Mateo 24. Allí dice lo siguiente: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí ya comienza el zarandeo, traición de parte de amigos y de familiares, y serán entregados a los enemigos. Y el versículo 10 dice: y muchos entonces serán escandalizados, miembros que se van a escandalizar, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Una traición dentro del mismo pueblo. Y el versículo 11 luego dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a ver más adelante que una de las causas del zarandeo es el surgimiento de falsos maestros que estarán enseñando a apostatar al pueblo con doctrina falsa. El versículo 12 entonces menciona: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Pero ahí es donde hace el llamado a la paciencia: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego nos muestra una señal que casi nadie le presta atención, pero que quizás es una de las señales más importantes de la segunda venida del Señor Jesucristo, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. El mensaje tiene que ser predicado. Vemos el zarandeo en el Antiguo Testamento, Amós 9:9, el pueblo de Israel antiguo, el pueblo de Israel literal. Vemos el zarandeo en Mateo 24, el pueblo de Israel moderno, el pueblo espiritual, el Israel espiritual. Pero tenemos que encontrar un aval también de la sierva de Dios, y Elena White nos habla de este principio que usamos en temas anteriores. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? La historia se repite en escala mayor. Ella, en Testimonio, tomo 5, en la página 160, nos amonesta de la siguiente manera: Satanás, nos dice, nos pone trampas, ciertamente como se las puso a los hijos de Israel, precisamente antes de su entrada a la tierra de Canaán. Y note, estamos repitiendo la historia de ese pueblo. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Es importante entonces lo que le pasó al pueblo de Israel, le pasará a la iglesia adventista del séptimo día antes del fin del tiempo. Nos hacemos una pregunta y la vamos a responder inmediatamente. ¿Qué será el zarandeo? El zarandeo, hermanos, será una experiencia de selección, de apostasía dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Se zarandea o se pasa por la criba, por el sedazo, el grano que está revuelto con paja para que caiga por entre la malla de la zaranda, los granos que están rotos, granos que no son completos, los restos de las cáscaras y cualquier cizaña, cualquier cuerpo extraño para que se aviente la paja. Miren qué importante esto, porque normalmente los movimientos que surgen en la iglesia
disidente, están hablando siempre de salir de la iglesia, de irse de la iglesia, de ir a buscar santidad fuera de la iglesia. Pero el zarandeo saca es la basura, la paja, la cizaña. El Señor Jesucristo habló de eso. Cuando Él habló de la parábola del sembrador y de la cizaña, y los discípulos le preguntan al dueño del terreno: tú sembraste grano bueno, ¿por qué entonces hay paja? ¿Por qué hay cizaña? La arrancamos. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, déjenla crecer junta, y en el tiempo de la cosecha entonces apartaremos una cosa de la otra. Dios tiene su tiempo para purificar a la iglesia. Dios no ha buscado a ningún hombre, no ha levantado a ningún iluminado para purificar la iglesia. Él se encargará de purificar su iglesia. Él tiene su proceso, y es el zarandeo. El zarandeo entonces ocurrirá cuando se inicie un sacudón, un sacudimiento dentro del seno de la iglesia, que la va a purificar, que la va a dejar limpia. ¿Cómo se va a realizar el zarandeo? Otra pregunta importante. El zarandeo se efectúa en 2 etapas. Yo las voy a señalar más adelante. Pero antes quiero descubrir el proceso como lo presenta el don profético. En Testimonio, tomo 4, en la página 51, dice: Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Note, lo que se prueba en el zarandeo son los motivos, los propósitos. Y Elena White dice: muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. El zarandeo mostrará el grano correcto del grano quebrado, del grano que está roto. El grano entero lo separará de la hierba, de la paja, de la cizaña, de la basura. También en Joya de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 312, la sierva de Dios expresa: todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. Solamente subsistirán aquellas cosas que no pueden ser removidas. Es impresionante eso. Y en Testimonio, tomo 1, en la página 99, expresa: Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá, note eso, una iglesia pura y santa. El Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. Mire, esto debe ser una indicación para los miembros de la iglesia que se dejan engañar fácilmente, de los charlatanes que aparecen, los falsos profetas que aparecen. El que purifica la iglesia es Dios quien purifica la iglesia, nadie. Dios no ha levantado a nadie para reformar a la iglesia o para purificarla. El Dios de los cielos se encarga, Él tiene su obra para hacerlo. Está destinado el zarandeo para lograrlo. Vamos a retomar entonces la idea diciendo que el zarandeo se efectúa en 2 etapas que dividirán al mundo en 2 grupos y que dividirán a la iglesia también en 2 grupos. En la iglesia, esa división la va a ocasionar el mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, es el mensaje del testigo fiel a la Odisea. En la iglesia, la separación la hace el mensaje del testigo fiel a la Odisea. Y en el mundo lo hará el fuerte pregón, el fuerte clamor, la predicación del mensaje con el Espíritu Santo. Es necesario decir además que en la tierra hay 3 clases de personas. Noten esas 3 clases de personas: los fríos, los tibios, los calientes. Pero seguro que en la mente de cada uno de ustedes surge la pregunta: ¿qué determina la frialdad o calor de una persona? Bien, que una persona sea fría o caliente depende de lo que está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 21. Allí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Entrarán al reino de Dios los que hacen la voluntad del Padre, no cristianos de labio. Señor, Señor, no. Los que hacen la voluntad, los que viven, los que implementan en su vida las cosas que estudian. Esta iglesia, el gran problema de la Odisea,
es que la Odisea sabe bastante, tiene mucho conocimiento, pero no sabe qué hacer con lo que conoce, con lo que entiende, no sabe cómo aplicarse a sí misma el conocimiento que Dios le ha dado. En otras palabras, las personas, lo que hace la diferencia entre una persona que está tibia y una persona caliente es la relación que mantienen con Dios, es decir, si conoce o no conoce a Dios. La salvación, pero basada en la experiencia, más que en las acciones. Una vida cristiana llevada a cabo y vivida con la motivación correcta. Hay otro pasaje de la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el versículo 3, ese pasaje también nos muestra un poco al respecto de lo que determina la frialdad o el estar caliente, el ser un cristiano caliente o tibio. Dice este pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un verdadero conocimiento. Ustedes saben que la Biblia, la palabra conocer, habla de una relación estrecha, tanto que se usa para el encuentro amoroso entre un hombre y una mujer. Es una relación íntima, estrecha, donde se conocen plenamente. Vamos a establecer algunas características de los fríos, de los calientes y de los tibios, de estas tres clases de personas. Primero vamos a hablar de los tibios. Los tibios no reconocen a Dios, no tienen una unión viviente con Cristo, no se relacionan con Él, no tienen ningún compañerismo con Él, conocen el mensaje de los tres ángeles, pero no mantienen una comunión con Él, no mantienen una dependencia viva con el Señor. Es decir, son cristianos, están en la iglesia y son cristianos de fachada, de empaque. En la iglesia hay solo dos grupos. Dentro de la iglesia, solo dos grupos. ¿Quiénes son esos dos grupos que están dentro de la iglesia? Los tibios, y los acabamos de definir, y los calientes. En la iglesia no hay frío. A veces yo he oído miembros que dicen, pastor, estoy muy frío, ore por mí. Frío no está nadie. Dentro de la iglesia no hay nadie frío. En la iglesia solo hay calientes y tibios. Los fríos están afuera, están en el mundo. Si estás frío, no estarías en la iglesia. Cuando se predique el fuerte pregón, solo quedarán dos grupos en la faz de la tierra, los calientes y los fríos. Eso significa que va a desaparecer uno de los tres grupos. Recuerdan, hablamos de tibios, de fríos y de calientes, van a desaparecer los tibios. Por otro lado, el mensaje a la Odisea, saben que vale la pena en algún momento tener un tema sobre el mensaje a la Odisea para entenderlo mejor. Este mensaje es muy importante. Este mensaje tiene varias partes, pero a mí me llama la atención dos de ellas. En Apocalipsis 3, en los versículos 15 al 17, está el reproche, el llamado a atención que Dios le hace a su iglesia, a la Odisea. Y en Apocalipsis 3:18 está el consejo que Dios le da a su iglesia para resolver el problema que menciona antes. Y luego en el versículo 19 se unen las dos partes. Pues bien, la tibieza viene de la combinación de lo frío con lo caliente. Usted coge dos peroles, uno de agua fría y uno de agua caliente, y si comienza a echarle agua fría al agua caliente, se va a poner tibia. Una persona tibia es caliente por fuera, pero es fría por dentro. Sus obras parecen calientes, pero sus corazones están fríos. Sus obras y conductas parecen buenas, pero son netamente moralistas. Actúan de una forma, pero son de otra forma. Son creyentes de fachada. Saben que a mí me gusta mucho la oración. Yo pienso que la oración es vital para el creyente y más en este tiempo. Pero yo he encontrado personas que oran muchísimo y no veo nunca cambios en su vida. La oración es efectiva cuando hace cambios en la vida de una persona. Vamos a hablar de los calientes entonces. Ya hablamos de los tibios, ahora vamos a hablar de los calientes. Las personas calientes también están dentro de la iglesia, los tibios están dentro de la iglesia, los calientes están dentro de la iglesia. Los calientes son aquellos que tienen una unión viva con el Señor Jesucristo.
y por esa unión viva con el Señor Jesucristo tienen el manto de justicia de Cristo. Es decir, la salvación de ellos no se da por obras, sino por los méritos del Señor Jesús. No por lo que ellos hacen, sino por lo que ya el Señor Jesús hizo por ellos. Hemos definido a los calientes, hemos definido a los tibios, son personas que están dentro de la iglesia. Ahora vamos a hablar de la gente que está fuera de la iglesia, los fríos. Hay dos clases de frío. Los fríos no han oído el mensaje de los tres ángeles. Están fuera de la iglesia, no han oído el mensaje de los tres ángeles. Se dividen en dos grupos. Los que han oído hablar de Dios, o sea, pertenecen a alguna iglesia. Por eso Elena White dice que la mayor parte de los hijos de Dios todavía están en Babilonia, están diseminados en muchas denominaciones, están allí. Y Dios los va a traer en un momento, y les voy a mostrar en qué momento lo va a hacer. Así que esos son una clase de fríos. Y los otros fríos son los que no conocen a Dios, nunca han escuchado a Dios. Hay algo importante en este renglón de fríos. El otro día apareció en la revista Semana, en El Tiempo, y lo he leído también en estadísticas de expertos sobre crecimientos de iglesia, que están cambiando la clasificación de creyentes en el mundo. Ustedes saben que el mayor volumen de creyentes es el de los musulmanes, el segundo grupo es el de los católicos y hay un tercer grupo. Antes que nosotros, a quienes nos llaman protestantes, hay un grupo compuesto por las personas que no tienen ninguna religión, que no asisten a ninguna iglesia. A ellos se le llama técnicamente desconectados. Son personas que no tienen ninguna creencia, que no tienen ninguna religión, que no asisten a ninguna iglesia. Esos son los fríos que forman parte del segundo grupo. No han oído hablar nunca de la palabra de Dios, no han oído hablar acerca de Dios, no han oído la verdad. Y es interesante que los estudios que se realizan muestran que ese grupo ya se está volviendo más grande que el grupo de los católicos. Es decir, el segundo grupo, después de los musulmanes, muy pronto en el mundo religioso, estará compuesto por esa clase de personas, los fríos, los que no conocen nada acerca de Dios y que no tienen ninguna iglesia. ¿Sabe que hay algo interesante de este grupo, hermanos? Y es que cuando usted le pregunta a una de estas personas ¿por qué no vas a la iglesia? Ellos de una manera muy cándida, muy sencilla dicen porque nadie me ha invitado nunca. Eso nos muestra a nosotros que no estamos haciendo nuestro trabajo de la manera debida. Por eso ese grupo cada día crece más. Bien, cuando el Señor Jesucristo venga, solo habrá dos grupos. Los de aquí y los de allá, con la consabida desaparición de los tibios. Solo quedará un grupo sobre la faz de la tierra, nada más, un solo grupo. Los tibios desaparecen, calientes y tibios, los fríos desaparecen. Pronto lo vamos a ver cómo desaparecen los dos grupos de fríos. Y entonces finalmente el Señor tomará a los calientes. Por eso ustedes ven que en la palabra de Dios hablan de los que están a la izquierda y de los que están a la derecha. Vamos a ver ahora el mecanismo del zarandeo. Es importante saber el mecanismo del zarandeo. El zarandeo como proceso se realiza en dos etapas siguiendo la costumbre antigua de limpiar el trigo. Y esas dos etapas son la zaranda y el tamizado. Hablemos de la primera etapa, la zaranda. En la primera etapa, llamada zaranda, el trigo está revuelto con la paja, con la cáscara, con la cizaña y están todos en la criba, en el sedazo, en el instrumento que se utiliza para hacer el movimiento, ¿verdad? Pero cuando comienza el movimiento, el sacudón, empieza a haber un proceso de selección y separación. Usted puede hacerlo en la casa, usted coge arroz y le echa cascaritas y todo eso y lo echa en un colador y lo comienza a mover y usted se va a dar cuenta que el grano busca el grano completo empieza a buscar al grano completo y la paja comienza a ponerse también a un lado.
La paja se va apartando del grano. Y hay algo interesante aquí. En ese solo proceso de movimiento, los granos que están rotos, que están quebrados, que no han alcanzado la altura, la estatura adecuada, el tamaño adecuado, comienzan a caerse por debajo del sedazo, por los huequitos de la criba, comienzan a caerse. Qué interesante. Mire, aquí hay algo muy valioso, muy importante, que usted debe tener en cuenta para que no siga siendo engañado, para que usted no siga cometiendo errores de salir a andar por allí detrás de un iluminado que se aparece diciendo me mandó el Señor con un mensaje. El Señor no manda a nadie. El Señor se encarga de darnos la luz a través de su santa y divina palabra y a través de los medios que Él ha establecido. Hay un tema que algún día sería bueno estudiar, y es la autoridad de la iglesia como iglesia establecida, como institución. Hemos hablado de esa primera etapa del mecanismo del zarandeo, que se llama la zaranda, que es la agitación, el movimiento, y comienza a haber una separación. Hablemos entonces del segundo paso, es el tamizado. Todo lo que está ahí en la criba, las dos personas que están moviendo, uno para allá, otro para acá, hacen un movimiento brusco y ¡guas!, levantan todo lo que tienen ahí, el trigo, el grano entero, con la paja, y todo eso es echado al aire, se arroja, sale de la criba y queda en el aire. Y el viento que está soplando, entonces se lleva la paja, se lleva la cáscara, se lleva la basura, y el trigo vuelve a la zaranda. Aquí está lo vital, hermanos. Miren, siempre los movimientos que surgen invitan a los hermanos para ser más santos, para alcanzar mayor santidad, los invitan a salir de la iglesia. Pero usted ve que el método de Dios no invita a salir de la iglesia para ser más santo, invita a quedarse en la iglesia. El grano verdadero se queda en la criba. El zarandeo no saca a los verdaderos creyentes. El zarandeo saca la basura, lo que no sirve, la paja, la hierba. Entonces, toda esa gente que se llevan estos movimientos, lamentablemente lo podemos catalogar dentro de ese proceso, y voy a usar el término más suave, es la cascarita, así cariñosamente, ¿verdad? Para no decir otra cosa. Pero el viento se lleva la paja, se lleva la cizaña, el trigo verdadero se queda dentro de la criba. Los vientos en la Biblia simbolizan luchas, guerras, persecución, etc. El zarandeo se va a efectuar en la iglesia y se va a efectuar en el mundo. Ojo con esto, puede que sea nuevo para ti. El zarandeo se llevará a cabo dentro de la iglesia, pero el zarandeo se llevará también fuera de la iglesia. Yo te lo voy a mostrar. El zarandeo destruye, ojo con esto, un grupo dentro de la iglesia y destruye otro grupo en el mundo. Cuando llega el zarandeo para la iglesia y para el mundo, queda neutralizado un grupo dentro de la iglesia y queda neutralizado un grupo en el mundo. Vamos a explicar eso mejor. Vamos a hablar primero de la iglesia. En la iglesia, un grupo, cuando viene el zarandeo, la paja, la cizaña, la cáscara, abandona la iglesia para unirse a los enemigos del pueblo de Dios. Eso es lo peor, que salen de la iglesia pero se vuelven enemigos de la iglesia. Y se van por varias razones. Ojo con esto, una de las razones más importantes son las motivaciones incorrectas para vivir la vida cristiana. Miren, créanmelo, hay gente que guarda el sábado, que devuelve sus diezmos, que viste de una manera, que come de una manera, pero la motivación no es la mejor. No lo hacen por la motivación correcta. No lo hacen para agradar a Dios. Lo hacen es para experimentar un sentimiento de superioridad a los demás. Otro elemento que saca basura de la iglesia es el fanatismo. Las personas comienzan a ser fanáticas respecto a muchos elementos de la vida cristiana. La intolerancia, la persecución, las falsas doctrinas con los falsos profetas, recuerdan que hablamos de eso. Y un elemento increíble, el rechazo del don profético. Cuando la iglesia rechaza el don profético, queda sin protección.
y muchas personas rechazarán el don profético. Hay un elemento que Elena G. de White señala que en el zarandeo sacará a muchos, y es, ella habla de poner a un lado la doctrina del santuario. Habrá un ataque decidido de Satanás contra el santuario, y muchos dejarán de creer en el santuario. Otro ataque que sacará mucha gente de la iglesia, el que levantó hace poco Cristian Silva, y en eso le siguió Emilce, cuando habla de que no existe el Espíritu Santo. Note, algún día me gustaría tener un tema acerca del valor y la importancia del Espíritu Santo en el tiempo final. Sin el Espíritu es difícil entrar al reino de los cielos, y Satanás tiene interés en eliminar la acción del Espíritu, el trabajo del Espíritu en la vida de las personas. Tú rechazas al Espíritu Santo, prácticamente tú estás cometiendo el pecado imperdonable, porque es el Espíritu el que realiza el trabajo de aplicar lo que Jesús hizo en la cruz, lo aplica a la vida de los seres humanos. Elena G. de White dice entonces: conforme vaya acercándose la tempestad, note la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Eso está en Conflicto de los Siglos, en la página 539. Miren lo interesante que es esto. Estuvieron dentro de la iglesia, profesaron vivir la verdad, pero esta no logró santificarlo. Lo que les decía, gente que pasa tiempo orando, pero siempre mantienen mal carácter, siempre se mantienen haciéndole daño a los demás. ¿Se dan cuenta de eso? Ok, ella dice también lo siguiente: esperen que la oposición se levante. Y noten esto, que el fanatismo, algo más, y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro. Y mire qué otra cosa, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces, ojo, no habla de lo frío, dice: los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero aquí está lo maravilloso, dice: pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Conflicto de los Siglos, página 587. A mí me gusta eso, porque muestra que el verdadero cristiano, el grano entero, cuando viene la dificultad, cuando viene la cuarentena, cuando viene la pandemia, cuando viene la crisis, cuando no empieza a agotarse las provisiones en el hogar, es fiel a Dios, aparta lo que es de Dios. Pone a un lado lo que le pertenece a Dios, no se arredra, no se debilita, su fe se fortalece, se vuelve más firme, se vuelve más fiel. Vamos a hablar ahora del mundo. Recuerdan que en el mundo solo hay fríos. Vamos a ver qué pasa en el mundo. En la iglesia, lo que causa el sacudón es la predicación del mensaje del testigo fiel a la Odisea. Ya les dije que sería interesante hablar de la Odisea para que ustedes noten en qué consiste el problema de la predicación de este mensaje. Y en el mundo es la predicación del fuerte pregón con el poder del Espíritu Santo. Hablemos en el mundo. Un grupo de personas en el mundo no aceptará el mensaje predicado durante el fuerte pregón. Allí están incluidas las autoridades que invalidan la ley de Dios, los falsos profetas, el protestantismo apóstata, los seguidores de la religión grande, los seguidores del espiritismo, los gobernantes que siguen los dictados del romanismo, etc. El zarandeo rescata un grupo en la iglesia y rescata otro grupo en el mundo. Lo que acabo de mostrar hasta aquí es que el zarandeo elimina un grupo dentro de la iglesia, pero también elimina un grupo en el mundo. Ya les mostré, en la iglesia serán eliminados los tibios. En el mundo, las personas que no aceptarán la predicación del fuerte pregón y del fuerte clamor, esos se volverán enemigos definitivamente, y Satanás los utilizará para el último ataque contra la iglesia de Dios. Pero ahora estoy mostrando que el zarandeo va a salvar un grupo dentro de la iglesia, pero que va a salvar un grupo allá en el mundo. Vamos a hablar de eso.
las filas, esto lo dice la sierva de Dios, miren, las filas abandonadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la 11ª hora. Quiero hacerle alusión, aquí cuando habla de la 11ª hora está hablando de una parábola. Una de las parábolas del reino. Recuerda que un dueño de finca viene a las 6 de la mañana y contrata un grupo, luego viene a las 9 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, perdón, viene a las 6, viene a las 9, viene a las 12, viene a las 3 y luego viene a las 5 cuando ya falta una hora para acabarse las 12 horas obligatorias de trabajo y contrata y a todos les paga un denario, ¿ok? Elena G. de White dice que esos los de la última hora será el grupo en el mundo, de fríos en el mundo, que cuando escuchen el fuerte pregón, el fuerte clamor, vendrán a la iglesia. Voy a seguir leyendo la cita. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Mientras las puertas se cierran para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es evento de los últimos días en la página 153. En el mundo habrá gente que responderá al fuerte clamor y vendrán a la iglesia y serán aceptados. Otro grupo rechazará ese mensaje. Vamos a hablar del proceso, a identificar el proceso del zarandeo en la iglesia. Vamos a mirar cómo se efectúa el zarandeo dentro de la iglesia y los resultados del zarandeo dentro de la iglesia. Los dos grupos están en la iglesia, ya ustedes saben cuáles, los tibios y los calientes. En la iglesia no hay frío. Tibios y calientes, los fríos están afuera. Entonces veamos la primera etapa dentro de la iglesia, la de la zaranda, la del remesón. Y vamos a usar el libro Primeros Escritos. Mire, los invito para que ustedes lean en esta semana que viene, creo que es la 7ª semana ya que vamos a vivir en confinamiento. Los invito para que ustedes lean el capítulo del zarandeo en Primeros Escritos y el capítulo del zarandeo en Evento de los Últimos Días, y que se lean nuevamente los 7 últimos capítulos del Conflicto de los Siglos y ustedes van a encontrar todo lo relacionado con el zarandeo allí. Voy a leer entonces algunas citas de Primeros Escritos. Lo que voy a leer a continuación está en la página 269. Allí en esta cita se identifica el primer grupo dentro de la iglesia. Mira lo que dice allí. Primer grupo dentro de la iglesia. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban a Dios, estaban pálidos y su rostro demostraba la profunda ansiedad, resultado de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban sus frentes. De en cuando brillaban sus semblantes con la señal de aprobación, después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Vamos a analizar esa parte de esa cita. Dice que este grupo que está dentro de la iglesia tiene fe robusta, pero tienen una lucha interna. Eso indica que se ocupan de una actitud de comunión, de dependencia de Dios, de oración ferviente, buscan el trono de la gracia a fin de ser transformados, interceden ante el Señor por sus vidas. Por eso allí los presenta como personas que sufren ansiedad, que están pálidos. Significa que mantienen una lucha contra el yo a fin de someter su voluntad al Padre. En este momento, esta cita nos muestra que la vida cristiana es una vida intensa, no es una vida cualquiera que se vive en la indiferencia. Y esto nos demuestra que es una experiencia agobiante, dura, tensa, similar a la que vivió el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní.
Vamos a seguir observando este grupo utilizando primeros escritos. Mire lo que expresa la sierva de Dios. Los ángeles los rodean oprimiéndolos con tinieblas, habla de ángeles malos, para ocultar la vista de Jesús y para que sus ojos se ocuparan en la oscuridad que los rodea, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Hay que prestarle atención a ese detalle. Nos muestra que Satanás luchará para evitar que usted se ocupe en la tierra de depender de Jesús, a fin de ser justificado. Es decir, Satanás estorbará esa obra que el creyente adventista debe tener día a día: comunión, oración, lectura de la Biblia, compartir lo que conocen con los demás, la testificación. Si usted siente mientras camina al cielo que las luchas son grandes, si siente agonía espiritual, anímese, es característico y lo será más en las escenas finales. La luz del Señor vendrá de manera esporádica. Solo hay que perseverar. Por favor, persevere, no se deje engañar. Mateo 24:13 lo dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mire lo que dice Elena G. de White al respecto: su única salvaguardia consiste en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estarán encargados del pueblo escogido. Es sobrecogedor eso, saber que Dios pondrá sus ángeles para proteger a sus hijos. Apreciados hermanos, el trabajo suyo debe ser mantenerse en comunión con el cielo, porque Dios lo defenderá. Los hijos de Dios no tienen que temer, porque Dios dispondrá huestes de ángeles para defenderlos. Mira cómo lo registra la sierva inspirada. Y mientras la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaban y oprimían a las ansiosas almas, mira qué bello, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Los ángeles de Dios estarán al lado tuyo, no tienes por qué temer. Entonces podemos señalar que el primer grupo está formado por los que oran, estudian, están en comunión con el cielo. Ellos son el trigo, son el grano entero, tienen motivación correcta. Si son vegetarianos es por la motivación correcta. Si se visten de una u otra manera es porque tienen la motivación correcta. Lo hacen como su reconocimiento al amor de ese Jesús que ha hecho mucho por ellos. No lo hacen para ser salvos, lo hacen porque son salvos. Esa es la primera etapa del zarandeo dentro de la iglesia, ¿verdad? La zaranda dentro de la iglesia. Un grupo dedicado a lo que tiene que estar dedicado, buscando la salvación, buscando cambio, transformación en su vida, orando, sirviéndole al Señor, viviendo una vida cristiana, sí, con detalles lindos, pero digámoslo de una manera, yo no sé si voy a usar una palabra mala, es su coquetería para el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la segunda etapa dentro de la iglesia, el tamizado. Es el momento en que el grano es tirado todo revuelto hacia arriba, ¿recuerdan? Y vienen los vientos. Ok, vamos a primeros escritos, la página 270. Aquí aparece el segundo grupo dentro de la iglesia, o sea, la paja, el grano que está roto, la cizaña, la basura. Y Elena G. de White dice: vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se demostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. Y mira lo que ella dice: será triste para este grupo dentro de la iglesia. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Analicemos este grupo. No participaban, no oraban, no estudiaban, no hacían obra misionera. Los ángeles se apartan para ayudar al otro grupo porque aquel grupo tiene una guerra constante. Por consiguiente, estas personas van a perder su sitio en la iglesia, serán aventados.
Cuando llegue el tamizado, serán aventados. Así lo registra el don profético. El número de la hueste había disminuido. Algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados, los indiferentes que no se unieron a quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para mantenerse en anhelante súplica y orando angustiosamente por ellas. No obtuvieron nada del cielo, quedaron rezagados en las tinieblas, sencillamente porque no se ocuparon de la obra de su salvación. Y aquí entonces podemos ver que los sitios de ellos fueron ocupados por los que se unían a la fila. Es interesante esto, miren, el grupo de la iglesia. Entonces hay un grupo que se pierde dentro de la iglesia, otro grupo que se salva. El grupo que se pierde se va, sale de la iglesia desafortunadamente, pero Elena White dice que el grupo que se salva en el mundo entra, viene a ocupar sus posiciones. Una pregunta: ¿por qué y cuándo se efectúa el zarandeo? Es una pregunta que debemos responder. Es sencillo, miren, Dios no puede amonestar eficientemente al mundo con una iglesia que está dividida, que está cargada de cizaña. El pueblo no puede dar la última amonestación con sus fuerzas, tiene que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede venir con una iglesia dividida donde hay cizaña. Es por eso que debe venir el zarandeo para purificar al pueblo, para unir al pueblo, para preparar al pueblo para la lluvia tardía y para el fuerte pregón. Note eso, es importante, es maravilloso ver que tú eres salvo dentro de la iglesia, que no te tienes que ir, que los que se van son los granos rotos, que es la basura, que es la suciedad, que es la cizaña. El grano se queda adentro, el grano lucha adentro, se mantiene guerreando y aferrado de Dios, del Señor Jesús, y suplicando al Espíritu Santo para que haga una obra de transformación en sus vidas. Elena G. de White nos muestra cuándo va a ocurrir, cuándo se inicia el zarandeo. Ella dice: cuando se invalide la ley de Dios, ojo, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una cantidad más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Wow, mensaje selecto, tomo 2. En la página 422. Cuando se dé la ley dominical, se desatará una crisis en el mundo y en el seno de la iglesia. Y esa crisis se llevará a muchos de la iglesia, no resistirán, porque han pasado su tiempo en la iglesia con una motivación incorrecta, haciendo muchas cosas, pero sintiéndose superior a los demás, criticando a sus hermanos, pisoteando a sus hermanos, con ese ambiente de superioridad. Para que tú lo entiendas mejor, acuérdate de esa parábola cuando un fariseo va al templo y dice: Señor, gracias por ser lo que soy, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto otro, yo guardo el sábado, yo devuelvo diezmo, yo visto de esta manera, yo como de esta manera. Noten ese sentido de superioridad. Yo estoy rico, me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada, Señor, tengo una visión profunda. Esa es la odisea, ese mismo hombre. Pero mire lo que hace, empieza a señalar: y gracias que no soy como aquel que está allá, como el publicano. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Señalamiento, la crítica. Qué impresionante. Nosotros nos perdemos y nos desorientamos y nos vamos detrás de quién no nos debemos ir, sencillamente porque no estudiamos la palabra de Dios, no leemos ese tesoro precioso que tenemos allí en los libros rojos, no estudiamos la palabra de Dios. Una pregunta más: ¿de qué manera la Odisea, porque algunos deben estar dándole vuelta en la cabeza, cómo así que ese mensaje de la Odisea que es bonito puede ocasionar el zarandeo?
Bien, le hablé que este mensaje, aunque tiene varias partes, yo me he fijado en dos partes, las dos partes finales, el reproche y el consejo. O sea, la amonestación que Dios le da a la Odisea, que es la iglesia adventista, es la séptima iglesia, es la última. Ustedes ven que Apocalipsis no muestra 8 iglesias, solo habla de 7. Y es la iglesia adventista. Elena G. de White dice que es la iglesia adventista. Entonces no te pongas a buscar un remanente en ninguna otra parte. El remanente está aquí, solo tiene que ser sacudido, solo tiene que ser limpiado. En todos los tiempos nosotros hemos creído que el sacudón lo va a ocasionar el reproche que está en el mensaje a la Odisea, pero hasta hoy nos hemos equivocado en eso. El zarandeo, el reavivamiento final y la reforma que limpiará las filas del pueblo no se van a basar en el reproche de este mensaje del testigo fiel a la Odisea, sino en el consejo del mismo mensaje, como se los voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es el consejo de ese mensaje? Mira el consejo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, y vestiduras blancas para vestir tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas ciego. ¿Sí ven cuál es el problema de la Odisea? El problema de la Odisea es la autosuficiencia. Yo no necesito nada, yo tengo el don profético, tengo los libros rojos, tengo la palabra de Dios, tengo la ley de Dios, tengo profecía, la conozco de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No necesito nada. Y el Señor le dice, tienes que comprar oro porque tú eres un pobre cuitado. Oro, y el oro es la fe y el amor. Porque Dios espera una obediencia basada en la fe, una obediencia basada en el amor, cada detalle de nuestra vida para agradar al Dios de los cielos, no para tener un sentido de superioridad sobre los demás, no. Y además de aconsejar que compremos oro, fe y amor, entonces dice, tú eres un desnudo, tienes que comprar vestiduras, es la justicia de Cristo. Si ven, la justicia de Cristo no son nuestras obras, es la justicia de Cristo, es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Eso es suficiente, con eso es suficiente, no hay nada más. Para ser salvos solo necesitamos a Cristo, lo demás es una añadidura porque somos salvos por Cristo. Y entonces le dice, tú eres ciego, tienes que comprar colirio. Y el colirio representa el discernimiento espiritual que solo puede dar el Espíritu Santo a un creyente. Ahora usted se puede preguntar, pero pastor, ¿pueden las gentes perturbarse cuando se les invite a buscar fe, amor, Espíritu Santo, justicia de Cristo? Sí, la única manera como puede un mensaje de eso perturbar a una persona es si toda su vida, sus 20, 40, 50 años siendo adventista del séptimo día, lo han vivido pensando que su salvación depende de una cosa distinta a la que menciona la palabra de Dios, que su salvación depende de una cosa diferente a la justicia que está en Cristo Jesús. Solo cuando yo estoy dependiendo para mi salvación de otra cosa distinta a la que menciona ese pasaje, me puede perturbar que alguien me diga que yo estoy equivocado si confío para mí en mi buen nombre, en mi buena moral, en mi conducta, en mis obras. Y entonces viene alguien y me dice que estoy equivocado, que solo Jesús es la base de mi salvación. Me pasmo porque me pasmo. Si yo he vivido mis 40, mis 50 años como adventista del séptimo día, basando mi confianza que voy a ser salvo por lo que como, por lo que no, por lo que dejo de comer, por lo que he visto, por lo que dejo de vestir, entonces voy a estar en problemas. Porque el que salva es Cristo Jesús. El que murió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Y ahí está la salvación de los seres humanos. Ahora, no vaya a decir, el pastor Redondo dijo que no importa lo que comemos, que no importa cómo vestimos, no.
Eso es importante, ojo, eso es importante. La salud, nuestros alimentos para tener salud, tener una mente limpia, clara, un cuerpo que Dios se honre, habitar, templo del Espíritu Santo. La manera decorosa como se visten los hijos de Dios, todo eso es importante. Lo que yo quiero decir es que esas cosas son resultados de la salvación. Esas cosas no nos dan la salvación, ¿entendido? No somos salvos por esas cosas. Son el resultado de la salvación que solo Cristo nos da, única y exclusivamente Cristo nos da. El zarandeo ya se está produciendo en las iglesias, cada día será más intenso. Esta es la gran señal de que Jesús está a las puertas. Vamos a hacer una recapitulación. Hemos dicho hasta aquí que hay dos grupos en la iglesia, los tibios y los calientes, que hay dos grupos en el mundo, los fríos, que son aquellos que conocen a Dios pero no conocen el mensaje de los tres ángeles, y los fríos que no conocen a Dios ni el mensaje de los tres ángeles, nunca han oído hablar de eso. Los tibios de la iglesia conocen el mensaje de los tres ángeles, pero son moralistas, hacen buenas obras, basan toda su valía y toda su vida cristiana en las acciones, en que diezman, en que son estrictos sabáticos, enfatizan mucho en qué hacer y qué no hacer, qué comer y qué no comer, qué vestir y qué no vestir. Pero no conocen a Dios, no tienen vida de comunión, no oran, no estudian la palabra de Dios, no meditan, no trabajan al lado del Señor Jesucristo. Ellos sienten que con lo que hacen y dejan de hacer es suficiente para la salvación. Los calientes de la iglesia agonizan ante la presencia de Cristo, así como Jacob, desarrollan excelente comunión y dependencia. Entonces viene el zarandeo llevándose a cabo en su primera etapa, que es la zaranda, dividiendo a la iglesia en dos grupos, los que dependen de Dios y los indiferentes. Entonces el Espíritu Santo impulsa la predicación del mensaje a la Odisea, que en síntesis es la justificación por la fe. Este mensaje se lleva a cabo en dos etapas y parte a la iglesia en dos grupos. La zaranda, que es la selección del personal dentro de la iglesia. El tamizado es cuando los tibios se van porque vienen vientos de persecución, porque viene la ley dominical, porque desciende la lluvia tardía. Y entonces viene el fuerte clamor y se inicia el zarandeo en el mundo. Los fríos que conocen a Dios y que no conocían el mensaje vienen y ocupan los sitios vacíos dentro de la iglesia. Elena G. de White tiene una cita interesante hablando de esto. Mira lo que ella dice. Ella expresa: estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Eso está en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 224. Los otros fríos que no conocen a Dios deciden acabar con ese pueblo cuyo mensaje no les interesa saber. Hay una cita en la Review and Herald del 5 de julio de 1906, dice: el tiempo de los juicios destructivos de Dios será tiempo de misericordia para los que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad. El Señor considera con ternura, su corazón de misericordia es conmovido. Las puertas se cierran para los que no podían entrar, pero otro grupo es admitido. Y en Primeros Escritos, en la página 50, ella expresa: el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá, de suerte que aventará cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad, con la valentía y la tenacidad, ni sacrificarse por Dios y su causa. Apreciados hermanos y amigos, quienes están interesados en venir a formar parte de la iglesia remanente de Dios, tenemos que orar para que Dios nos sostenga firmes y nos ayude a pasar ilesos por esa época de remesón, por el zarandeo. Tenemos que orar más, tenemos que vivir
una experiencia más estrecha con el Señor. Tenemos que trabajar más por los perdidos, hacer obras conjuntas con Dios. Tenemos que escudriñar las palabras. Tenemos que ser fieles en cada cosa que Dios nos pide. Tenemos que orar por el poder del Espíritu Santo. Y una invitación que nos hace Dios a través de su sierva referente a lo que debemos hacer cuando se presente ese momento difícil y duro del zarandeo, cuando muchos empiecen a ir de la iglesia. Lo que tú debes hacer. A mí me encanta esta cita, es maravillosa. Ella dice: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Eso está en Evento de los Últimos Días en la página 153. Sí nota que Dios no espera que su pueblo se vaya de la iglesia, sino que se quede. Se irán los cobardes, se irán las personas que han tenido motivaciones incorrectas para estar en la iglesia, pero Dios nos pide a nosotros plantarnos firmes, y mientras caen a nuestro lado, a nuestra izquierda y a nuestra derecha muchos, mientras muchos se van, nosotros debemos mantenernos firmes. Dios nos pide firmeza más que en ningún otro momento. Tenemos, hermanos, que afirmarnos sobre la roca. Apreciados hermanos, un abrazo fraternal para cada uno de ustedes, para sus hijos, para sus familias. Un abrazo para nuestros maestros que están haciendo su labor de manera virtual. Están ahí pegados. Nuestra universidad también está haciendo su labor de manera virtual. Un abrazo para todos nuestros obreros, nuestros pastores que sostienen la iglesia desde sus casas. Están ahí permanentemente cuidando de la iglesia, alimentando nuestra iglesia. Pero un abrazo de manera muy especial para estos héroes de la fe que en sus hogares se debaten, están allí para mantener su fidelidad al Dios de los cielos. Que tengan un maravilloso sábado. La bendición de Dios para esta séptima semana que vamos a pasar aquí en casa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y que ponga en ti paz. Oremos. Dios poderoso, gracias por la semana que pasó y por todos tus cuidados. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en esta semana que comienza, que cuides de nosotros, que nos mantengas libres del contagio de esta terrible enfermedad, que proteja a nuestros hijos, que proteja a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, que nos ayude, Señor, nutriéndonos mientras estamos aquí en casa, preparándonos, ideando para cuando tengamos la oportunidad de salir, entonces ir afuera para predicar con más fuerza este mensaje, porque ahora la gente entenderá que el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es real y es un mensaje actual. Ha sido verdad siempre, ahora la gente lo podrá creer más seguramente. Gracias, Señor, por tu amor. Nos rendimos a tus pies. Te pedimos el poder de tu Espíritu Santo para que nos ayude a ser fieles a ti. Denos la motivación correcta para seguirte, para ser hijos tuyos. Te lo pedimos de todo corazón en los méritos sacrosantos de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.